El honorable diputado no se puede ir. Pues mire, yo lo he visto poco a él. Iba a ir a su casa y tuve que devolverme porque me extravié. Pero la próxima vez tú me vas a llevar. Yo le tomé foto, claro. Señores, vamos a escuchar. Venga, no se vaya para que escuche la historia de Vánica, venga. Él va a resumir, porque él tiene 15 minutos, porque tenemos el concurso de Chen Chen y tenemos que participar todos. Y después de las 2 de la tarde, vamos a seguir con la conferencia. Ampayén, venga, presente al doctor Otto. Buenas tardes para todos y toda, público en general. En esta tarde vamos a escuchar una tremenda charla que nos va a dar un baniquero, un hermano de nosotros, que tiene muchos hermanos aquí. Somos contemporáneos. Otto Guaroa Mora, alias Yankee. Yankee, mi hermano, mi amigo de muchos años, desde infancia. Por ahí están los amigos, Federico, mi cancito. Por ahí comiendo mango ahí. Elvis, Otto Guaroa Mora Oviedo, Yankee. Le va a hablar un poco de la historia de Vánica. Tuvo mucho en el medio, en el río Artibonito, en los play, buscando jaiba y así por el estilo, sacando yuca, maíz y ya ustedes saben, y jugando pelota y tumbando mango y se metía a la cerca ajena a buscar los manguitos. Brincaba las empalizadas. Me cayó una mata ahí un día a las 7:30 de la mañana. Ahí. Tranquilo, estate quieto, que estamos contentos. Me siento bien aquí hoy. Vamos a escuchar a nuestro hermano Otto Mora Oviedo, Yankee. Bien, para quien quiero un fuerte aplauso nueva vez. Bien, gracias. Bien. Está bien. Bueno, lo más rápido lo voy a hacer. Bueno, ya de tarde, muy buenas tardes, todos los compueblanos. Quiero ante todo dar gracias a Dios por estar aquí en Vánica hoy, hablando brevemente de la historia de mi pueblo. Dar las gracias también a la honorable alcaldesa Giselle Santana y a su consejo municipal por esta invitación. Yo lo que soy abogado penalista con magíster en Derecho Penal, Procesal Penal y Derecho Constitucional. Pero por un litigante de tribunales, por un compromiso social y con mi pueblo, he investigado parte de la historia de mi pueblo, porque no puedo decir toda, porque hablaría en lo absoluto y es imposible. Pero aquí estamos. Por decir algo, en el año 2020 tuve una situación de salud, por lo que por prescripción médica me vi la necesidad de suspender el ejercicio profesional como cualquier otro tipo de actividad. En agosto de este año pasado, ahora, tuve una cita médica y el doctor me encontró muy bien. Yo me siento muy bien, gracias a Dios, después de tantas cosas, pero me hizo una advertencia. Me dijo: Osto, mucho cuidado con las emociones, usted no puede emocionarse. Digo, está bien, doctor, yo no me voy a emocionar mucho y tampoco me voy a deprimir, ni mucho menos, pero... Y yo le digo a ustedes, si yo vengo aquí a hablar de Vánica, de mi pueblo, ya oyeron, ese es uno de los amigos míos, son muchos que andan por ahí, amigos de infancia. Yo tengo que emocionarme, ¿por qué? Porque son tantos los anécdotas que tengo aquí de mi pueblo, en toda esa sabana por ahí, tumbando mango, en Nolaquito, el play aquí, la iglesia, etcétera, son muchos. Y yo me siento muy bien en estos momentos, como nunca. Esto es un yompeo a mi vida, me siento bien, me queda mucho todavía. Cuando era un muchacho, adolescente aquí en Vánica, oíamos decir que Vánica era uno de los primeros pueblos, que había sido una de las primeras provincias, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo me llega la idea de investigar sobre Vánica? Porque yo estaba estudiando otra cosa, más adelante voy a decir. Cuando viví en Santo Domingo, veníamos aquí a Vánica, en Navidades, Semana Santa, etcétera, etcétera, y compartíamos con todos los amigos. Pero esa vez yo iba desde Santo Domingo, desde Vánica a Santo Domingo, en la guagua de Pachula, mi amigo, de ahí de Sabana Cruz, un amigo hermano. Cuando llegamos a Matallaya, que hacen un chequeo el ejército, están chequeando, y oigo
por la radioemisora cultural La Voz de la Fuerza Armada, un programa que tenía Osvaldo Cepeda y Cepeda que se llamaba Los Pueblos y su Historia. Y él más o menos decía así: Baní tiene su historia. Y él decía algo ahí, pam, 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 pam. San Cristóbal tiene su historia, y volvía y decía algo. Santiago, etcétera, etcétera. Entonces me llega la idea a mí, y vean acá, pero Bánica no tiene su historia. Bánica tiene que tener su historia, algo, porque nunca, aparte de algunas reseñas periodísticas que habíamos por la iglesia, que se escribía, la iglesia colonial apareció hecha, y el reloj solar, pero aparte de ahí, nada. Pero sin embargo, yo llego allá a la universidad, estudiaba administración hotelera y turística en la OIM, y le digo a una amiga mía: oye, Betty, tengo una idea aquí de estudiar, de investigar la historia de Bánica, ¿qué te parece? Dice ella: oh, esto es una buena idea, ¿qué te parece? Está bien, llévala. Y cojo así para el Archivo General de la Nación. Cuando llego al Archivo General de la Nación, le hablo a un señor de apellido Campo, me ayudó mucho. Digo: mira, yo soy de Bánica y quiero investigar la historia de Bánica, ¿qué puede aparecer? De Bánica, está bien, siéntate ahí. Y entonces me busca unos libros y yo comienzo a sacar copia, muchas copias. Bueno, yo no voy a cansar el cuento. Yo me aficié. Yo me aficié por mi pueblo de Bánica, y así tuve varios años buscando documentos. Yo estaba aficiado completamente de aquí y de aquí, de mi mente y de mi corazón, porque es un compromiso que yo tenía, y veía que cada vez yo iba sacando más copias, veía más informaciones y de ahí. Al cabo de unos años, voy de un profesor universitario, Filiberto Cruz Sánchez, muy amigo mío, y cuando él ve eso, dice: Yankee, me decían Yankee, yo digo Yankee donde quiera que yo voy, ese es mi apodo. Dice: Yankee, ¿qué tú vas a hacer con todo eso? ¿Tú vas a hacer una semblanza? Eso es una joya. Digo: no, yo voy a hacer un libro. Dice: no, vamos a organizarlo como va. Y lo organizamos. Señores, ahí nació ese libro. Bánica, apuntes para su historia. El historiador y profesor Euclides Gutiérrez Feni me dijo: oye, yo Hosto, ojalá tu gente de Bánica valoren eso. Eso es un libro que nos identifica a nosotros como pueblo y como persona. Este libro de Bánica. Estamos trabajando para una segunda parte, Dios mediante. Bien. Para hablar de la historia de Bánica, tenemos que situarnos desde los... Ok, gracias. Bien. Sí, está bien. Tenemos que situarnos desde los tiempos precolombinos, o sea, antes de la llegada de Cristóbal Colón en el año 1492. Para ese entonces la isla estaba dividida en 5 cacicazgos, pero a nosotros en particular nos interesa el cacicazgo de la Maguana, que era donde pertenecía Banique, como Nitaíno. Bien. A la llegada del gran almirante y descubridor de la isla, esta estaba poblada por 2 razas distintas y bastante mezcladas entre sí, los caribes y los arahuacos, por lo que no dudamos que Bánica estuvo habitada por estas razas, por algunas figuras petroglíficas que existen en uno de nuestro patrimonio cultural, como es la cueva del Cerro de San Francisco. Cuando estudiamos la administración hotelera y turística en la OIM, el profesor Bolívar Troncoso, que está ahí todavía, me dice, muy amigo mío, hacíamos visitas a las cuevas turísticas del país. En una ocasión fuimos a la cueva Las Maravillas, que es la que está en San Pedro a la Romana. Cuando llegamos allí vemos que a la entrada hay ese tipo de figuras que son como animales, que lo hacían los indios. Son como animales, aves, nubes. Y nos decía el profesor que esa figura, los indios le enviaban un mensaje a su raza. Y que en el fondo de la cueva también hay figuras. Y ellos lo utilizaban para mandarle mensajes a su raza. Esas 2 cosas. Aquí en la cueva de San Francisco, yo he visto con mis propios ojos que ahí hay figuras de esas. Porque yo soy de aquí y la cueva la conozco bien. Y por lo que yo no descarto que en alguna ocasión ahí vivieron indios. Fue habitada por indios, en la cueva de San Francisco. Bánica como aldea y parroquia. En el año 1504 fue fundada la aldea de Bánica, que debe su nombre a una variante de la primitiva denominación indígena Banique,
por el adelantado don Diego de Velázquez en el lugar que ocupa actualmente a orilla de la izquierda del río Altibonito. Adquirió durante el periodo de la colonización gran desarrollo de su categoría de parroquia del partido de Asua. Por algún tiempo pensé que Bánica pudo haber estado situada de aquel lado de Haití, del río Altibonito, es decir, frente al balneario de Mariquita. Ahí hay una sabana. Bánica lo constituye en 3 sabanas. La sabana de ahí, de Sabana de la Puerta, que le llamaban cuando los muchachos iban a tumbar mango, Bánica, que es una sabana esta, y la sabana del Remolino, allá, eso es otra sabana. Estuve investigando, pero no pude, no conseguí ningún dato que me diga eso, sino la que dio don Diego de Velázquez, que Bánica estaba situada a la orilla izquierda del río Altibonito. Y eso es muy lógico, los ríos corren para abajo, no para arriba, para no cambiar cosas. Entonces aquí, ¿por qué fue que Diego de Velázquez se trasladó a esta parte de la isla 12 años después de haber Cristóbal Colón descubierto la isla? ¿Por qué? En el año 1504 fue gobernador de la isla Fray Nicolás de Obando. Fray Nicolás de Obando recibió órdenes de los reyes de España, Fernando e Isabel, de que la conquista española fuera extendida por el este, por el Cacicazgo de Callacoa, y por el oeste al Cacicazgo de Maguana. Fray Nicolás de Obando le da órdenes a don Diego de Velázquez y Cuellar para esa misión. Entonces, don Diego de Velázquez llega a Azua y funda Azua, sí. Y de ahí llega a San Juan, fuimos a San Juan y llega aquí a Banique, cacique de Bánica, a Banique. Entonces, ¿qué pasa? Banique, en el idioma, el Banique es una denominación indígena que significaba lugar donde abunda el ébano. Investigamos y nunca por aquí hubo esa población o esa, ¿cómo se llama así? Hubo esa planta así, sí, del ébano. El ébano es un árbol que crece muy alto, de fácil, se trabaja muy fácil, sirve para hacer mesas, sillas, camas, y es un árbol típico de zona alta, por ejemplo en montañas de Jarabacoa y Constanza. Pero en Bánica no hubo eso. Por la primera razón que le dio Fray Nicolás de Obando a Diego de Velázquez, esa sí es la que sostenemos, de que por esa razón fue que se trasladó por aquí para la extensión de la conquista española. Entonces, otra cosa que oíamos cuando éramos muchachos aquí en Bánica era, ¿fue Bánica provincia alguna vez? Eso lo veíamos, Bánica fue una de las primeras provincias. No, Bánica nunca fue provincia, ni por ley ni por decreto. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando los españoles llegaron aquí, le llamaban a los nitaínos, le llamaban provincia, y como Bánica era un nitaíno del Cacicazgo de Maguana, entonces le pusieron el sobrenombre de provincia, pero no fue provincia. Pero entonces hay un asunto que hay que aclarar. En el 1844, cuando se firma la Constitución de la República, aparece un señor que se llama Antonio Jiménez, que fue como diputado a representar a Bánica. ¿Qué pasó? Que Santana, presidente, obligó a la Junta Central Gubernativa de otorgarle un decreto que le daba, como decimos hoy, ley, batuta y constitución, y lo obligó. La Junta Central Gubernativa en aquel tiempo era lo que es hoy la Junta Central Electoral. Entonces lo obligó para que invitaran o llamaran de cada pueblo a un representante, y ese representante se llamó Antonio Jiménez y firmó como diputado. Pero Bánica nunca fue provincia ni por ley, ni por ley, ni por decreto. La historia de Bánica tiene muchas sombras y saltos en años que uno no pudimos investigar ni nada de eso. Por aquí pasó largos años que por aquí no existía gente, no transitaba gente en esta parte. Y yo voy a decir aquí lo que escribió el profesor Juan Bosch en su Composición Social Dominicana, en la página 65, quinta edición. Él dice así, lo voy a leer.
Hacía muchos años que en el oeste y el norte de la isla no había habitantes. Una nueva generación de la población de nuestro país ignoraba la existencia de esta tierra del oeste y no hay constancia de que ni siquiera por curiosidad se internaran algunos en esta isla, en esta parte de la isla. Entonces saltamos y conseguimos datos del año 1700. Dice ahí, Bánica en el año 1700. Los primeros años, 40 años de Bánica, 1700, 1740, Bánica figura como una real guarnición. Se reportan 8 soldados milicianos en 1692, un alférez para 1706, un capitán para 1714, un sargento en 1717, todos ellos relacionados con problemas de tráfico ilícito de montura y ganado hacia la parte francesa. Aparece en Bánica en el 1741 la primera designación de un sacerdote, Pedro Leiva, cura de la parroquia, fecha en que coincide con la probablemente terminación de la iglesia antes del 1739. Eso es lo que se puede decir de la iglesia, pero nunca se tuvo o se tiene fecha cuando se inició la construcción de la iglesia. Ahí. Entonces, pero solamente hay una sola reseña de la iglesia, de historia hablando, y la voy a leer así textualmente, porque como es muy corta, no voy a decirla con mi palabra para no, tal vez pueda equivocarme en algo. Dice, reseña histórica de la iglesia de Bánica. En el año 1740, el arzobispo Domingo Pantaleón Álvarez Abreu observa cerca de la villa que hay una iglesia, es nueva y bien tratada. El edificio de la iglesia es objeto de una descripción durante el siglo XV, hecha por el ya mencionado obispo Álvarez Abreu, así como en la villa de Bánica hay en ella 4 capillas correspondientes. Es decir, la iglesia de Bánica en el ala derecha tiene dos capillas, eso lo hemos visto, está ahí, y en el ala izquierda también tiene 2 más. Bien, del reloj solar de Bánica también hay muy poca cosa escrita en la historia. Hay una reseña que yo la voy a leer, la voy a leer textualmente, como dice, igual que la iglesia, dice, el reloj solar. El reloj solar de Bánica, cuya leyenda poco conocida se desplaza a los últimos años del siglo XV o a principios del siglo XVII, o sea, en 1795. Según una data localizada en la parte superior de una de sus caras, es decir, 42 años más tarde que su homólogo de Santo Domingo. Por la fecha que presenta, 1795, se podría asegurar que fue erigido por la reconquista de Bánica por los españoles al ser abandonada por los ingleses. Los cuadrantes solares del reloj de sol de Bánica y el de Santo Domingo son los 2 únicos que existen en la antigua colonia española. Es decir, en la antigua colonia española hay 2 relojes de sol, el de aquí de Bánica y el que está en la calle Las Damas, en la Plaza España, allá en Santo Domingo. Entonces, la ley 492 de fecha 27 de febrero de 1969 declara a la iglesia el reloj de Bánica monumentos históricos. Tenemos que preservarla porque los pueblos se reconocen y se recuerdan en la medida en que conservamos sus monumentos. Doctor, voy rápido, no se apure. La rosa de Bánica, voy a hablar de la rosa de Bánica. Por aquí hay una rosa de Bánica, me gustaría verla. Una foto. Aquí. Sí, mira, de tapa de favor, si se puede. Me gusta. Estamos rápidos. La Gaceta. Aquí está, sí. En el 1969. Sí. Ahí. Sí, miren. Me interesa la flor de Bánica porque voy a dar la explicación cómo el profesor Mercado descubrió esa rosa. Cómo, y es la única en el mundo, la única, la Pederquia Marcanoy o rosa de Bánica. Es un privilegio para nosotros. Sí, esa es.
Cuando estaba investigando sobre la historia de Bánica, tuve un tranque con el término de nitaíno. No encontraba ese término en la definición por ningún sitio. Entonces alguien me dijo, vete allá donde el profesor Marcano, a la universidad, al departamento de biología y botánica, que él te puede ayudar. Y cogí para allá. Cuando llego allá, me dijo que eso es un término indígena que puede encontrar en la Biblioteca República Dominicana, en un diccionario, y fui. Y me dijo, ¿tú eres de Bánica? Digo, sí, yo soy de Bánica. Oye, te voy a enseñar algo muy importante acerca de Bánica. Digo, dígame, profesor. Entonces me enseña, en su mesa de trabajo, tiene una bola de cristal con un químico, y ahí tenía la rosa de Bánica. Y digo, ¿y cómo fue eso? Dice, no, yo te voy a decir cómo yo descubrí la rosa de Bánica. Dice él que en el año 1958, él inició un viaje al sur profundo, por aquí, en su estudio de fauna. Fue a Barahona, fue a Neiva, de Neiva sube a Hondo Valle, de Hondo Valle llegó a Elías Piña, de Elías Piña llegó, dice, vamos a Bánica, llegan a Bánica, dice, no, pero vamos al Cerro de San Francisco, que tal vez podamos conseguir algo nuevo ahí. Dice él que subieron al Cerro de San Francisco, y ya en la cueva, cuando llegan a la cueva a subir, alcanza a ver esa flor muy bonita, ya oye, bellísima, se acerca, dice, oh, pero tiene hoja, es un cactus, y también produce miel. Dice, pero un cactus que produce miel y produce flores, lo toma y no entra a la cueva, sino que da la vuelta y sube por encima de la cueva, y efectivamente encontró ahí una población de 40 matas de Pereica marcanoy. Ahí la hay, en el Cerro de San Francisco. Entonces, ¿qué hace con la rosa? La envía a Europa, a Suecia, Holanda, Finlandia, otras naciones, y finalmente la llevan a Alemania, que hay un gran centro de investigación de fauna. Tampoco la encontraron, la devuelven aquí, y de aquí la mandan a Cuba. Aquí la investigaron primeramente, la mandan a Cuba, y en Cuba tampoco la investigan y no la encuentran ni nada de eso. Entonces viene una comisión de Cuba a decirle al profesor Marcano que esa es la única rosa en su clase que hay en el mundo. Después 34 años tuvo esa rosa andando por el mundo. Estamos seguros de que sea aquí 34 años, y a los 34 años se dijo que esta es la única que hay en el mundo, la rosa de Bánica. Sí. Yo voy a hablar de un tema patriótico aquí ahora. Ahí terminé con esa parte con la historia. Y voy a hablar de un general que ha sido muy poco mencionado en la historia dominicana, pero un general patriota, nacido en Sabanamula de Bánica. Es el general Juan Contreras. Juan Contreras nació en Sabanamula de Bánica y participó en la guerra de independencia de 1844 de la República Dominicana contra Haití. Participó en la batalla de Santo Tomé junto al general José María Cabral, al coronel Eusebio Cuello, al general Antonio Puello y al general José María Cabral, ahí, el coronel Eusebio, ok. Participó también en la guerra de la independencia contra España en el año 1863. Sí, la guerra de la restauración en 1863. Cuando Faustino Soluque fue derrotado en la batalla de Santo Tomé, inmediatamente el general Juan Contreras viene a Sabanamula con órdenes del general Pedro Santana de que hostigara a las tropas de Faustino Soluque hasta que abandonaran el territorio dominicano. Y yo digo, los caminos de los campos de, óiganlo bien, los caminos de los campos de Bánica son caminos de patriotas. Los caminos de los campos de Bánica son caminos de patriotas. Cuando Faustino Soluque lleva a Sabanamula, es hostigado por el general Juan Contreras y lo lleva a los Memisos. Los Tigres lo lleva a María Isabel. De María Isabel doblan a la derecha y lo lleva a Las Cañitas. De Las Cañitas los Tigres lo lleva hasta la sabana del Calvario, del Cerro de San Francisco. Ahí el general Juan Contreras le manda una carta a general José María Cabral y le dice que son hostigados las tropas de Soluque ahí, y lo sigue hostigando y lo lleva a la sabana de Espinosa. Lo hostiga y lo hace cruzar
lo hace cruzar el Activo Bonito. Yo supongo que por el paso de Colaza fue que lo espantó por ahí y se fue rumbo a Hincha, poniendo fin a la última batalla, a la última invasión haitiana a la República Dominicana. Yo le voy a solicitar a la honorable alcaldesa y a su consejo municipal de que sea construido en Sabana Mula un monumento en honor a este patriota general Juan Contreras, para que siempre sea recordado y nunca sea olvidado. Sí, tú vas a terminar ya. Yo voy a recordar aquí, voy a terminar aquí recordando a los baniqueros constitucionalistas que pelearon en la Revolución de Abril de 1965 al lado del coronel Francisco Alberto Cabaño de Ño, ahí mismo en la calle Canela, esquina Alpina, encima en la biblioteca Fiumi. Ahí tuvieron en primera línea el doctor Osías de Mora Oviedo, Hernán Mora Contreras, Faustino Mora Contreras y Rafael Emilio Oviedo Peña, el comandante Emilio, fusil en mano, defendiendo la soberanía nacional. ¡Viva Bánica! ¡Viva Bánica! ¡Viva la República Dominicana! Ya no le vamos a hacer preguntas, nada de eso, porque se va a emocionar. Y nosotros queremos que el doctor Hosto dure 100 años más. Pero déjeme decir, puede sentarse. Yo quiero que usted esté tranquilo. Miren, yo le voy a dar un dato al doctor Hosto. Jacqueline y yo hicimos una tesis doctoral que trata sobre el capitalismo de la República Dominicana. Es un trabajo que nosotros duramos 5 años. Es el doctorado en ciencias económicas que nosotros hicimos. Y le voy a dar un dato, doctor Hosto, le voy a dar un dato a usted y a los maniqueros que consta en nuestro libro. En un libro que tiene 5 volúmenes y se han publicado 2 volúmenes. Esos son volúmenes que se agotaron en el año 1979, nosotros lo publicamos en el 78 y se fumaron. Jamás lo hemos vuelto a publicar. Tenemos pensado publicarlo en su conjunto dentro de 2 o 3 años. Hay un dato muy importante sobre Bánica. Bánica realmente fue despoblada con las despoblaciones de Osorio. En 1604, 6, 1606 se producen las despoblaciones de Osorio. Y eso no solamente incluyó el norte de la isla, sino también toda esta franja, que incluía, todo esto pertenecía a Azua. Como él decía, Azua de Compostela. Le llamaron Azua porque Azua era el nombre taíno y para agregarle algo de España le pusieron Compostela. Por eso después se vuelve Azua de Compostela. Era Azua de Compostela. Entonces, del 1604 hasta el 1760, esto se quedó inhóspito. Toda esta zona. Duró casi 100 años. Por eso que el profesor Bosch habla. Lo que pasa es que el profesor Bosch hablaba de manera muy general. Yo tuve una discusión con él una vez sobre eso. Y él no daba referencia bibliográfica. Era un problema que tenía el profesor Bosch. Que escribía, pero él no daba referencia bibliográfica. Él hacía como que lo que otro había escrito era parte de lo que él decía. Que se puede hacer. Además, él era un cuentista, porque lo importante del profesor Bosch no era la historia, era el cuento. Esa era la gran especialidad. El profesor Bosch pudo haber sido premio Nobel de literatura. No se lo dieron porque somos de un país chiquito y generalmente no se lo dan. Si hubiéramos sido una colonia británica ahora, le hubieran dado el premio Nobel al profesor Juan Bosch, o una colonia americana. Entonces, ese periodo tiene una explicación, y es que los holandeses ocuparon la parte norte y estaban ocupándola comercialmente, porque en esa época el capitalismo holandés hegemonizaba el mundo y fue Holanda quien le prestó dinero a Inglaterra para que se hiciera una potencia, como después Inglaterra le va a prestar dinero a los Estados Unidos para que se vuelva una potencia. Es la historia. Entonces España no quería que Holanda se apoderara de la isla y por eso despobló muchísimos lugares para que el comercio holandés no prendiera en la isla. Esa es una razón de carácter, luchas en interpotencia,
capitalista en esa época e intercolonialista, porque la única potencia comercialmente capitalista en esa época era Holanda. Nosotros eran potencia que todavía el medioevo tenía mucha fuerza. El capitalismo no había todavía prendido en España. Había esa potencia europea, era una potencia muy atrasada la mayoría. Entonces, eso es una parte de la historia que debemos de estudiar, Después surge la agricultura en Estolares, surgió temprano. Aquí ya en 1800 había agricultura en esta zona. Nosotros tenemos algunos datos de la agricultura en la provincia de Elías Piña, que son muy importantes. Y ojalá que lo publiquemos rápido el libro, para que ustedes puedan tener acceso a eso. De todas maneras, miren, la historia es apasionante. Cuando uno oyó al doctor Hosto hablar, yo digo doctor porque usted es un doctor en ciencias jurídicas y además historiador, ya usted merece ser reconocido en términos honoríficos como doctor en historia. Y yo quiero que le demos un fuerte aplauso al doctor Hosto. Vamos a aprender mucho. Ahora tenemos el premio al mejor chinchén. Y nosotros todos tenemos que participar. Porque no es participar para dar el premio, sino para comer el chinchén. Entonces, a las 2:30 de la tarde vamos a comenzar la otra sesión de la tarde de conferencia. Porque aquí las conferencias son de las 10 de la mañana a las 12:30, 1, y después de 2:30 a 5 de la tarde. Y a las 5 comenzamos con la parte artístico-cultural. Tenemos una serie de profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del recinto de la UAS San Juan, Elías Piña, que han estado participando de manera muy activa en esta 25 edición de la Feria Ecoturística de Museo. Queremos dar las gracias al doctor Israel Añón. Se ha aprendido. Yo lamentablemente tuve que ausentarme 15 o 20 minutos porque tuve que resolver un problemita ahí financiero. Ustedes saben que aquí se gasta y hay que buscar los chelitos. Y hubo una institución que nos mandó 25,000 pesos que nos cayeron muy bien. Y entonces, claro, nos cayeron de maravilla, porque con eso nosotros pagamos comida de los guardias, pagamos comida de la defensa civil, de la policía. No de la policía, la defensa civil no le estamos cubriendo nada. Es un trabajo totalmente voluntario que ellos están haciendo y están aportando en su propio bolsillo. Quiero un aplauso para la defensa civil. Igual, tampoco le cubrimos gastos a la Cruz Roja, porque la Cruz Roja cubre esos gastos. Yo creo que una de las instituciones que más invierte en esta actividad es la Cruz Roja, porque vive trabajando con nosotros desde que comenzamos, desde que se inicia el proyecto, comienza a trabajar la Cruz Roja con nosotros. Gracias de corazón, doctor Miguel Sanflor. Les hablo agradecido que está la Fundación Ciencia y Arte de la Cruz Roja y de manera particular de su honorable persona. Queremos dar las gracias a todos ustedes y les invitamos a saborear el chinchén. Ojalá que ustedes sean parte del jurado. Lo que pasa es que no pueden ser de aquí. Yo me estoy comiendo chinchén. Yo creo que es bueno que el doctor Miguel Sanflores sea parte del jurado. Dime. Mira, hay un error en que el jurado no sea de Bánica, porque realmente aquí el que sabe y conoce de un producto es que tiene que ser jurado, porque es el que va a saber el sabor y cómo está. Por ejemplo, cuando yo voy por los otros municipios que me dan un chenchen, cuando yo voy a los otros municipios que me dan un chenchen, que yo veo que no es un chenchen como hacía mi abuela, que le ponen como ponía fuego arriba y fuego abajo, y tú le encuentras esa cascarita dura, así yo, concho, pero esto es como una harina que están dando. No es igual. El chenchen es chenchen. El que sabe de un producto que tiene que catalogar. Bueno, asumiendo, yo creo que el honorable diputado tiene razón. Y entonces, en ese sentido, nosotros recomendamos que el diputado sea miembro del jurado. Mira. Y también el doctor Miguel Sanflores, el profesor de Chenchen. Yo quiero que ustedes sepan, que él tuvo una novia por aquí, por el sur, y de hacer su Chenchen. Entonces, miren, vamos a ver, el primer premio son 30,000 pesos. El segundo premio son 15,000 y el tercero 5,000. Ese es un concurso que realiza el Fondo Especial de Producción Agropecuaria, Fondo Especial para la Producción Agropecuaria, FEDA. Y el FEDA ha estado participando muy activamente en esta actividad, así como la empresa generadora de hidroeléctrica dominicana, que ha tenido una gran participación. Pues vamos a pasar, Johanny, ya.
Bueno, pues vamos arriba.